Buenos días, estimado profesor. En esta oportunidad vamos a presentar el caso 1, Filosofía del Derecho. En introducción, la corrupción es un fenómeno complejo que afecta a las instituciones políticas y judiciales. Este análisis explora cómo los filósofos desde Sócrates hasta Kant nos ayudan a entender la corrupción en el Perú, desde una perspectiva filosófica y jurídica. El objetivo del informe es analizar el impacto de la corrupción en la sociedad peruana, explorar cómo las teorías filosóficas explican la corrupción y proponer soluciones basadas en los principios de justicia y ética. También evaluar el contexto legal y social de la corrupción en el Perú. A continuación les pasaré con mi compañero. Bien, continuando con la exposición, el caso Lavajato. Fue un escándalo. El caso de Lavajato involucró a grandes empresas constructoras como Odebrecht, que pagaron sobornos a políticos peruanos a cambio de contratos públicos. En este caso, ha sido uno de los más relevantes de la historia reciente de Perú, evidenciando una red de corrupción que penetró diversas instituciones del Estado. Eh, este caso de Lavajato prácticamente fue uno de los escándalos más grandes que existió acá en el país del Perú, ya que la empresa Odebrecht, o sea, ofrecía prácticamente un monto, una cantidad de dinero a los políticos que estaban haciendo su campaña para, como quien dice, yo te doy cierta cantidad, una vez que tú ingreses, me das tales obras, ¿no? Eh, Sócrates y la desobediencia a leyes injustas. En Apología de Sócrates, Sócrates defiende que aunque las leyes deben ser respetadas, los ciudadanos tienen el derecho y el deber de desobedecer las leyes injustas. Esto se puede aplicar el contexto de corrupción donde las leyes que favorecen a los corruptos son inherentes a la justicia. Sócrates nos decía que generalmente debemos respetar las leyes, pero si una ley es injusta o favorece a los corruptos, no, o sea, no teníamos por qué obedecer esa ley. Prácticamente nos enseñó que no basta seguir las reglas porque sí, hay que pensar si esas reglas son buenas para nuestra sociedad o solo benefician a aquellos corruptos que prácticamente, como quien dice, se llenan los bolsillos o piensan solo en ellos, ¿no? Doy pase a mi compañera, perdón. Ya. La democracia y la corrupción según Platón. Platón dice que en la República argumenta que la democracia puede generar en tiranía y corrupción si los gobernantes no tienen virtud y sabiduría. La corrupción se da cuando los políticos buscan intereses personales en lugar de trabajar por el bien común. Eh, a continuación, justicia y moralidad en la ética a Nicomaco. Aristóteles, en su ética a Nicomaco, define la justicia como dar a cada quien lo que le corresponde, lo que incluye una distribución equitativa de los recursos. La corrupción interpone esta justicia ya que desvía recursos públicos hacia unos pocos. A continuación, mi compañero. En cuanto a la moralidad y virtud, Aristóteles también sostiene que la moralidad depende de la virtud. La corrupción es una manifestación de vicios que se oponen a la virtud y a la moralidad. Continuando con el contrato social y la corrupción según Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes, en su obra más importante, Leviatán, sostiene que el pacto social es un acuerdo entre individuos para evitar el caos. La corrupción cuando los gobernantes actúan en su propio beneficio. Esto lo denomina él como una traición al contrato social. Locke, segundo tratado sobre el gobierno civil. Locke sostiene que los gobernantes deben gobernar en beneficio de los derechos naturales de los ciudadanos, respetando la vida, la libertad y la propiedad. La corrupción es una violación directa de este principio. Rousseau, en el contrato social. Rousseau introduce la voluntad general, que debe guiar al Estado. La corrupción de los gobernantes destruye esta voluntad general y prioriza intereses privados,
traicionando el contrato social. A continuación se ve el paso de mi compañero. Kant y la corrupción. Kant propone que las acciones deben ser guiadas por principios universales que puedan ser aplicados de manera generalizada. La corrupción que beneficia a unos pocos en detrimento de muchos es una transgresión moral, ya que no puede ser universalizada ni respetar la dignidad de las personas. Conclusiones. La corrupción y el contrato social. La corrupción rompe la confianza entre el Estado y los ciudadanos, destruyendo el contrato social. Falta de liderazgo ético. La corrupción persiste por la falta de líderes comprometidos con el bien común. Corrupción. Problema moral y social. No es solo un delito, sino una violación de principios éticos fundamentales. Necesidad de reforma integral. Se requiere una reforma del sistema judicial, político y educativo para erradicar la corrupción. Gracias. Ya lo corté.